¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Documentarte. Somos Rafael Tonatiuh y Armando Meijueiro. Y hoy vamos a comentar un documental francés. Muy ad hoc, muy adecuado para el programa de Green TV, Tona. Claro, es esto cuando uno lo dice, por ejemplo, en talleres que hemos tenido, en conferencias, etcétera, como que parece muy pedante decir que el cine se volvió ambiental, sí. Decimos. Y la verdad es que nosotros aquí... Y que tenía que volverse ambiental, claro, tú lo has comentado en muchos foros. No solamente el cine, sino todo, ¿no? Sí. O sea, realmente el chip de la sustentabilidad y de la preocupación... De las alternativas verdes. Sí, de cuidado, la conservación. O sea, tiene que ser porque ya no hay mucho tiempo, como lo vamos a ver en esta película, ¿no? Pero me parece que sí es muy interesante vivir un proceso como el que hemos vivido aquí, Armando, en Green TV, porque en realidad nosotros, como siempre lo decimos, pensábamos hablar de Baraka y 2 o 3 películas más, y sí. irnos, o sea, hablar de 3 películas. Así es. Y estamos en el programa 201. Hemos sobrevivido a cualquier cantidad de realizadores. No, bueno, perdón. De William no. Entonces, pero lo que quiero decir es que no va a durar muchísimo. No, por supuesto. Entonces, pero lo que quiero decir es que sí, me parece muy interesante que el cine, no tenemos que tener el gran esfuerzo de buscarlos. Incluso ahora que tú me informas que esta película está en una plataforma de estas que se usan para ver televisión, no decimos cuál, pero me parece que eso te da cuenta, empieza con N y termina con Netflix. Pero que están disponibles este tipo de documentos, me parece que es muy importante, porque antes, bueno, pues hablábamos de películas, como hablaba el tío Gamboín de sus muñecos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, pero esa es nada más, yo la veo allá, no. Qué bueno que estén disponibles y qué bueno que se vean, y qué bueno que se discutan, suerte, ¿no? Tona, porque fíjate, es un documental que se exhibió por primera vez en Francia en diciembre del 2015. Con 6 espectadores. Con 6 espectadores. Se exhibió en la COP 21 de París. Sí. Y luego obtuvo el César al mejor documental en el 2016. Todo esto en menos de un año, ¿eh? Claro. Y un millón de visitas en Francia a las salas cinematográficas, sí. ¿no? Es decir, porque aquí estuvo otra vez en la Cineteca Nacional y ya. Y estuvo en cartelera como una semana en algunos cines, en horarios infames. Como siempre. Como siempre. Lo que sí creemos es que hay que ver pero no hemos dicho el documental. El documental se llama Mañana. Es de francés, de Cyril Dion y Mélanie Laurent. Que es una muchachita de 33 años. Sí. Que la han conocido ustedes ya, me atrevo a decirlo así, porque han visto Bastardos sin Gloria, o porque han visto En Concierto, o porque han visto esta película que ella dirige, que es bastante buena, una película francesa que se llama Respira, de la cual hemos hablado ya aquí en este programa. Entonces, es una película... Y que tiene una gran preocupación ambientalista, ecológica, y eso fue lo que la motivó un poco a realizar todo este documental. Claro, ellos dos se comunican y se empiezan a hablar del problema justo cuando empiezan a tener hijos. Es decir, dicen, bueno, pues ¿Qué mundo le vamos a dejar al ellos planeta? Son como amigos, ¿no? Son como amigos. Y ella lee un artículo publicado en la revista Nature o Naturaleza. Sí, es una revista científica muy reconocida. De 2 coordinadores de 2 investigadores de la Universidad de Stanford que señalan que el problema del cambio climático va a ser terrible, devastador, hacia el 2050. Pero es muy interesante el leitmotiv del artículo científico. Lo que asegura el artículo científico es que la que está amenazada es la especie humana. Sí, por supuesto. supuesto. La especie humana es la que no va a durar tiene sus días contados hasta el 2100. Sí. Lo cual es verdaderamente una tragedia, ¿no? Claro. Y entonces es devastador el anuncio, ¿no? La segunda decisión que toman, es hacer un documental, y la tercera es hacer un documental que no sea apocalíptico. No, es decir, ya hemos conocido muchos documentales que hablan de esta catástrofe, de lo que va a ocurrir con el calentamiento global, con la contaminación, con todos los problemas que el modelo económico nos ha ido llevando. Y deciden, como bien dices, Tona, optar por buscar alternativas. Claro. ¿¿Cuáles son aquellas alternativas que pudieran dar marcha atrás a este proceso de calentamiento global?
de cambio climático. Ahí se le convierte en un documental, porque como ya están desbordados los géneros, un road movie, es decir, Sí. una película planetaria, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver qué el mundo nos dice de lo que están haciendo, de cosas positivas a favor del medio ambiente, pero además no dogmáticas, no Creativas, originales. sin tanto, tampoco didácticas, sino que te muestren solamente qué es lo que están haciendo en algunas partes del mundo y van a diferentes partes del mundo. Me gustaría que las siguientes partes Sí. del programa, Armando, fuéramos caso por caso hasta donde nos acordemos. Yo me gustaría señalar cómo está la estructura y cuáles son los cinco temas principales que implican casos que está perfectamente definido en el documental. Muy bien. Energía, bueno, diles. Sí. A ver, primero di la estructura. Son 5 casos, el documental lo dividen de manera más o menos clásica. En este road movie lo dividen en 5 capítulos. El primero tiene que ver con las alternativas sobre la producción de alimentos. El segundo, las alternativas sobre producción de energía. El tercero, las alternativas alrededor del sistema económico. El cuarto, alrededor de alternativas sobre la democracia, el sistema político. Los sistemas políticos. Los sistemas políticos. Y el último, que bueno, en el que nos atañe y nos gustaría, y a mí me gustaría ampliar, profundizar mucho alrededor de ello, es las alternativas educativas. Yo incluso le daba el tercer segmento de este programa a hablar solo nada a más eso, de este último segmento. Claro. Entonces, sin lugar a dudas. me parece que deberíamos ir como explorando poco a poco cada uno de estos elementos ¿por qué no es un documental sobre la energía alterna o la energía eólica o energía, sino sobre las energías, ¿no? Sí. Entonces sería muy interesante irlo viendo, ¿no? ¿Qué te parece si lo dejamos para el siguiente segmento y vamos a una pausa y regresamos? Vamos a una pausa. Estamos de regreso aquí en Documentarte, somos Rafael Tonatiu y Armando Meijueiro y estamos hablando de un documental estupendo francés que se llama Mañana, en francés Domain, para que lo busquen en estas plataformas alternativas y puedan verlo. Vale la pena, es obligado. Ganó el César al mejor documental en el 2016. Como todos saben, el César es el premio de la Academia Francesa del cine, ¿no? Que no es poca cosa, no, están los Lumière y la nueva ola. Sí. Y bueno. Entonces, lo interesante de la película es el primer caso, el asunto de la energía, ¿no? Bueno, no sé si quieres entramos en la producción de energía, la producción de alimentos, que son 2 casos. Sí. A mí me parece que está muy bien organizada en el capítulo 1 para la producción de alimentos, porque cuando se van viendo los casos, el caso de Detroit y la agricultura urbana, eso es maravilloso. No sé si quieras comentar algo alrededor de él. Bueno, lo que tengo que decir es que Detroit era la ciudad, digamos, esplendorosa en los años 40 de las 3 grandes compañías automotrices. Sí, una ciudad emblemática del automóvil. Claro, y es ahí también donde 4 décadas después de esto que estoy hablando, pues intenta hacer Robocop, y Robocop quería relanzar ya la vieja Detroit y hablaba de una nueva Detroit como Santa Fe y bueno, en fin, lo que quiero decir es que querías hablar de 2 ciudades. Y ahora lo que están intentando, eso es lo primero que diría, es que hay muchos ejercicios de la naturaleza, como lo que nos pinta en la película, tanto en el caso de Detroit como de San Francisco, pero que tú no lo ves en el discurso político, es decir, ni siquiera de la Hillary Clinton, o sea, olvídate de Donald Trump, o sea, no lo ves presente, integrado, como claro. Entonces, que en esta ciudad que está, pues es una ciudad ya prácticamente devastada, donde es una ciudad casi perdida, que a alguien se le ocurra en medio de la ciudad empezar a cultivar alimento, me parece una cosa no solamente sorprendente, sino digna de reproducirla más no poder, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí en esta parte los documentalistas nos van a mostrar cómo es que se va implementando formas de alimentación que incluso producen más que las agroindustrias, porque la agroindustria tiene el problema de que tiene que utiliza más espacio para empezar y tiene que trasladar el alimento a lugares mucho más lejanos, por lo que utilizan el combustible fósil.
Y entonces se vuelve como un tanto incongruente. En este caso, cuando se habla de una agricultura urbana, encontramos un alimento propio para incluso la localidad, para el espacio de... Hay incluso como un principio que nombran ahí varios protagonistas de esta experiencia, que es el mundo se alimenta de los pequeños lugares donde se produce alimento, no de la gran industria. Exacto. Ese es un mito. Y además es un mito que nos han vendido y que nos hemos tragado, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, también en México, si yo me pongo a ir a la central de abastos y veo de dónde trajeron, son de pequeñas granjas, de menos de 4 hectáreas o menos. Sí. Y entonces de ahí comemos. Y precisamente ahí ligan cómo las agroindustrias que contaminan de otros modos, relacionan el problema del combustible fósil. Claro. Y entonces se van al capítulo 2. Claro, como articulando, como cabalgando el siguiente capítulo, y eso me parece que es muy interesante. Muy interesante, porque entonces nos van a empezar a hablar de las alternativas para la producción de energía. Claro. Y ahí se van con la producción eólica, hidroeléctrica, geotérmica. Que es sorprendente, ¿no? Francesa, al norte de Francia. Cómo se va integrando todo de este concepto que teníamos de la casa ecológica, donde se recuperaba el agua de lluvia, donde se tenía energía solar, donde... una fábrica de sobres. Sí, exactamente. Esta fábrica hace el mismo principio articulando de manera diferente. Sí. Porque el modelo que nos han vendido de fábrica también es un modelo, claro. Armando. Y incluso aquí la principal crítica es que tienen en esta fábrica francesa es que todas las fábricas piensan en términos de crecer, claro. crecer. Y aquí esa no es la condición, ese no es el criterio. Llamado ese fenómeno el cáncer. El cáncer económico. Porque siempre es la meta, el crecimiento. Producir. Y pues la verdad es que te das cuenta de que eso nos ha traído cáncer. Es decir, no nos ha traído otra cosa más que una reproducción de células también en el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Y sobre el análisis de toda esta fábrica, que vale mucho la pena, encuentran que uno de los principales problemas tiene que ver con que este crecimiento pues está asociado a la obtención de ganancias de mayor dinero. Claro. Y dicen, bueno, entonces el otro problema que aparece en el horizonte es el problema económico. Y entonces entran al capítulo 3, donde comienzan a ver alternativas al sistema económico global. Hace no mucho en Veracruz, en una comunidad, se empezó a rehusar el trueque, o se empezó a rehusar más que el trueque, como una moneda en particular. El tumin. Sí, exactamente. El tumin en Veracruz. En Veracruz el tumin. Y acá, pues ya no estamos en Veracruz, estamos en el Reino Unido. Y si pensamos en el Reino Unido y pensamos en el Brexit, empezamos a ver que las cosas van cambiando muy rápido en el mundo. O sea, que esta idea de que el dólar y que el euro eran inmortales, y yo no les daría tampoco demasiadas décadas de vida. Sí. Vámonos a las recomendaciones y regresamos en un momento. Documental Somos Viento. El documental Somos Viento. Este documental muestra el conflicto y la resistencia generada por el intento de la instalación del Parque Eólico San Dionisio del Mar en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, enfocándose en las realidades y opiniones de los habitantes de la región, dando palabra a aquellos que no aparecen en los medios masivos. Aparte, muestra la lógica de los proyectos eólicos en una visión más global, explicando brevemente el discurso de la energía verde y el supuesto desarrollo limpio. Qué bueno que se ha quedado con nosotros. Estamos aquí en su programa Documentarte. Somos Armando Mexueiro y yo soy Rafael Tornatiu. Y estamos hablando de mañana, pero no de mañana, sino de un documental llamado Mañana. Eso, muy bien. Tomorrow. Entonces, The Mind. Ese es The Mind. Pero es verdaderamente interesante esta parte que estábamos hablando
de esta ciudad en el Reino Unido. En Bristol. En Bristol, exactamente. Donde implementan una moneda para poder intercambiarse de manera local. El principio, híjole, lo han intentado. Yo creo que tú lo podrías comentar mejor. Yo de veras de esos, no me queda muy claro. Te creas que mucho. Lo que sí te digo es que una moneda local lo que sí detona es economía local. Es decir, si producción, consumo local. Aquí, ve lo que pensamos diario. O sea, el diario te dicen a cómo está el dólar y diario te dicen, por ejemplo, que las remesas, que si cuántos entran, que si el turismo detona, o sea, estamos muy atados a una moneda internacional. Sí, y a la especulación alrededor de toda de ese sistema monetario financiero. La película retoma mucho, la película Mañana, el documental, mucho esta idea de lo pequeño es hermoso, ¿no? Que de lo local. De lo local. Schumacher, el autor que ganó un premio Nobel, ellos dicen, bueno, si nosotros producimos tal cosa, naranjas, y si de buenas a primeras está el zapatero de aquí y hace zapatos, yo no tengo para la necesidad de $1, ni siquiera tengo necesidad de una libra ni de €1. Yo lo que tengo necesidad es de que intercambiemos. Claro. ¿No? Entonces, este intercambio que está muy bien explicado, por cierto, en aquel libro del Capital, de la economía política, de cómo se fue dando esta red de intercambios y por qué la necesidad de las monedas, de una mercancía que cambiara todas las mercancías. Qué bonito era Marx. Entonces, lo interesante es que aquí se va dando en términos de una economía muy local. ¿Y qué es lo que necesita México en este momento? Detonar economías locales. Es decir, lo que necesitamos ahora es, por esta dependencia que tenemos a Estados Unidos, creo que hay que aprovechar el momento Donald Trump, que es el momento de cerrarle la puerta a los Estados Unidos y decir, aquí podemos hacer satisfacer nuestras propias necesidades alimenticias, de turismo. No, y de generar, a partir de esa economía, que sería local, o que tuviera como sus interacciones locales, ¿no? Es muy difícil, ¿no? No es tan sencillo como lo plantea. Cuba mismo llegó a tener 3 monedas. Entonces, la que dominaba era el dólar. O sea, la gente te daba sus pesitos. Porque por la necesidad. Por el dominio, la hegemonía de una moneda. Porque con la moneda local no podías comprar unos Levi's y con el dólar no sé si me explico. Entonces, no es tan sencillo, pero sí se ha intentado. Y bueno, sobre este asunto, cuando van analizando todos los sistemas económicos y dan estos ejemplos en Bristol, dan un ejemplo muy, muy singular, muy en Islandia. Claro. Y que también es todo un caso, ¿no? Sí, es todo un caso porque da pie precisamente a ellos como descubren que la relación entre la economía y la política está muy, muy vinculada, y que hace que entonces las grandes empresas que dominan, que tienen más capital, toman decisiones o hacen que políticamente se tomen decisiones a favor de ellos. No sé si y entonces entran al siguiente capítulo, perdón, Tona, que es el de la democracia. Claro. ¿Cómo se construye una democracia? No, justamente, es a lo que iba. O sea, la democracia en Islandia es poderosísima. Ahora, los efectos que tiene un país que se reorganiza son notables. Es decir, cuando hablamos de Islandia, ya ahora hablamos, como hablamos en las décadas pasadas de España, del gran auge de todo, ¿no? De los Nadales, de deportivo, de todo este auge deportivo en España. De Alonso, de todos esos. Ahora hablamos de Islandia. Islandia ya empieza a figurar en los mundiales de Europa. Claro, hasta en fútbol, ¿no? Que no es su deporte. En cine, de hombres y de caballos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, me parece que cuando tú organizas bien un país, el país empieza a florecer. Sí. Y en el caso de Islandia es cómo la ciudadanía retoma el poder político, de toma decisiones y cuestiona a aquellos que no los representan finalmente. Y eso, ese caso de Islandia y el de la India me parecen emblemáticos. El del alcalde de un municipio en la India, que también que abre como una especie de asamblea donde toman decisiones a partir pero acá cuando de tú intentas hacer una asamblea, intentas organizar a la gente, eres mal visto,
eres criticado, Sí. eres perseguido, Claro. eres dejado solo, Claro. pues es muy triste, Sí. ¿no? Entonces, me parece que lo interesante de esto es que también ver en este concepto de mañana que no solamente están hablando del medio ambiente en abstracto, No. están hablando de acciones muy políticas, de políticas públicas, de acciones democráticas sí, y de y de gestión. elementos de complejidad Claro, que no, sin duda. supone toda una sociedad, una cultura. Y no se nos vaya a ir el asunto de la No, educación. y precisamente después de que analizan la cuestión de la democracia, en donde sale esta Shiva, la ecologista, hablando de los derechos Hindú. humanos. Pero ella sale varias veces, por ahí sale varias veces particularmente. Y van descubriendo que todo esto tiene que ver con un cambio de visión, un cambio de estilo. Por lo tanto, entran Sí, un a la cambio de posibilidad de las alternativas educativas. Yo les digo mucho a los alumnos de la otredad, Sí, es decir, de lo que no fue o que no ha sido. claro. Pero que no ha sido no significa que nunca vaya a ser. Sí. Es decir, este modelito de sociedad no tiene mucho Sí. y lo podemos modificar. Y que puede empezar desde la educación. Claro. Y que puede empezar, que es un elemento, un factor fundamental desde el cual, desde los medios de comunicación, desde las escuelas, desde la casa, tendría que Claro. estimularse. Ahora, la educación también entendida con una sola palabra, que es la palabra confianza. Confianza. O sea, en el caso muy específico Cuando tú de la educación en persigues Finlandia, maestros, Tona. cuando tú haces certificaciones, cuando tú haces exámenes cada día, cuando tú estás haciendo rúbricas para ver si la competencia del día se aprendió, no tienes confianza. No, está La no, apuesta es a la desconfianza. Sí, Y está entonces, basado en la desconfianza. Me parece que nuestro modelo es exactamente el antagónico con esta sola palabra al de Finlandia. Sí. Y lo curioso es que los exámenes salen mejor evaluados. Sí, en los exámenes PISA que evalúa una organización internacional, resulta que los mejores resultados están sustentados en una educación en donde se educa que ha para la vida. apostado para la confianza, para la vida, para los valores, para la tolerancia, más allá de enseñar contenidos. Me llama mucho la atención en esta parte cómo... Memorizados. O sea, Sí, me llama a mí mucho la atención cómo en esta parte señala que a los profesores han apostado por la formación de los docentes, pues por la formación del profesor, basados en esa confianza. Una maestría de 5 años en donde les enseñan modelos pedagógicos, teorías de aprendizaje y donde practican desde el principio, están con los alumnos. Sí, no, hay muchísimos elementos de la educación finlandesa que tenemos que seguir puntualmente. Y recuperar. El primero que aprende en un salón de clases es el maestro. Sí. No es el que enseña, es el que No, aprende. no, Y claro. a partir de que aprende, aprenden los demás. Entonces, me parece que sí hay elementos que son muy importantes. Hay que ver esta película, hay que Sí. comentarla, hay que, Búsquenla, hay que recomendarla incluso. Sí. Y analizarla incluso parte por parte. Sí, parte por parte, porque eso sí serviría, aunque no es didáctica, serviría mucho con Así fines es. didácticos. Bueno, pues esto fue Documentarte, les recomendamos mucho mañana, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.